En el siglo XVII, uno de los mayores mercados de Japón era el del arroz. En esa época, un hombre se destacó entre todos los comerciantes llamado Munehisa Homa. A él se le considera el padre de las velas japonesas, ya que las utilizaba a su favor en sus comercios. Y a pesar de que ya tienen varios siglos de existir, no es hasta que este hombre, Steve Nissen, saca su libro a finales de los años 80 llamado Japanese Candlestick Charting Techniques, que es en esta parte del mundo que ponemos en práctica las velas japonesas. A continuación vamos a ver la anatomía de las velas japonesas. Lo primero es identificar las tres partes: la mecha superior, también llamada sombra superior, el cuerpo de la vela y la mecha inferior o también llamada sombra inferior. Las velas nos brindan cuatro datos importantes: el precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura y el precio de cierre. En este ejemplo tenemos la primera vela, una vela alcista, lo que indica que el precio subió durante la sesión, ya que el precio de cierre es más alto que el precio de apertura. La mecha inferior nos indica el precio más bajo y la mecha superior nos indica cuál fue el precio más alto. La segunda vela es una vela bajista. Nos indica que el precio bajó durante la sesión, ya que el precio de cierre fue menor que el precio de apertura. La mecha superior nos sigue indicando el precio más alto y la mecha inferior el precio más bajo. Para efectos de este video vamos a pintar la vela alcista con un cuerpo sin color y la vela bajista con un cuerpo relleno de color blanco. Veamos el ejemplo con la vela alcista entonces. La vela alcista nos indica el precio de apertura de 1.40 y el precio de cierre fue de 1.80. El precio más bajo durante la sesión fue de 1.20 y el precio en el que estuvo más alto fue 2.0. En el caso de la vela bajista, el precio de apertura fue de 1.80, el precio del cierre de la sesión fue de 1.40, el precio más bajo fue 1.20 y el precio más alto 2.0. Recordemos que cada vela representa una unidad de tiempo según la temporalidad de la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos velas de 1 hora, por lo cual la primera vela podríamos decir que nos da la información de la 1 p.m. y la segunda vela nos da la información de las 2 p.m. Pero si cambiamos la temporalidad a mensual, entonces podríamos decir que la primera vela nos brinda la información del mes de enero y la segunda vela nos brinda la información del mes de febrero. Entonces veamos este ejemplo. La vela de la 1 p.m. abrió cerca del precio 1.30 y cerró cerca del 1.80. Inmediatamente abre la vela de las 2 p.m. y abre al mismo precio en que cerró la vela anterior, al precio de 1.80. Sin embargo, baja y cierra cerca del 1.40. A las 3 p.m. abre la vela nueva, abre el precio al cual cerró la vela anterior de 1.40 y esta vela sube y cierra al final de la sesión cerca del 1.90. Hay más de 50 patrones de velas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los patrones de velas más importantes en este video. Comencemos con los patrones de velas simples, los que son de una sola vela. Y comenzamos con el patrón de vela doji. La vela doji tiene un cuerpo muy delgado. Esto se debe a que el precio de cierre es igual o muy cercano al precio de apertura y esto hace que la vela tenga una apariencia como de una cruz. Cuando estas velas aparecen nos indican indecisión en el mercado. Aquí tenemos una gráfica real con un ejemplo de 3 velas doji seguidas. Seguimos con la peonza o spinning top. Tienen un cuerpo muy pequeño, lo cual indica que el precio pudo moverse durante la sesión, pero no demasiado. Cuando estas velas aparecen, también indican indecisión en el mercado. En este ejemplo tenemos una gráfica real y marcado con flechas amarillas, tenemos varias spinning top. Seguimos con el hombre colgado o hanging man, la cual tiene un cuerpo muy pequeño, una mecha inferior muy larga de 2 o más veces
el largo del cuerpo y su mecha superior no existe o es muy corta. Cuando esta vela aparece al final de una tendencia alcista, es un buen indicativo de una posible reversión a un mercado bajista. Aquí tenemos un ejemplo de un hanging man al final de una tendencia alcista y justo después de esta vela el mercado se da la vuelta hacia tendencia bajista. Seguimos con la vela martillo, la cual tiene un cuerpo pequeño, una mecha inferior muy larga y su mecha superior no existe o es muy corta. Si prestamos atención, se ve exactamente igual que la vela anterior. La diferencia es que si aparece al final de una tendencia bajista, es un buen indicativo de una posible reversión hacia mercado alcista. Aquí tenemos un ejemplo en una gráfica real, donde teníamos una tendencia bajista y aparece una vela martillo. Justo después de eso, el mercado se da la vuelta hacia una tendencia alcista. Seguimos con la vela martillo invertido, inverted hammer, la cual tiene un cuerpo pequeño, su mecha superior es muy larga y su mecha inferior no existe o es muy corta. Al aparecer al final de una tendencia bajista es un buen indicativo de una posible reversión hacia mercado alcista. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica real donde teníamos una tendencia bajista, aparece un martillo invertido y después el mercado se da la vuelta hacia tendencia alcista. Seguimos con la estrella fugaz o shooting star, la cual tiene un cuerpo pequeño, mecha superior muy larga y la mecha inferior no existe o es muy corta. Si ponemos atención, esta vela se ve exactamente igual que la vela anterior. La diferencia radica en que si aparece al final de una tendencia alcista, puede ser un buen indicativo de una posible reversión hacia mercado bajista. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica real donde tenemos una shooting star apareciendo al final de una tendencia alcista y después de ello el mercado se da la vuelta hacia tendencia bajista. Seguimos con las velas Marubozu. Tenemos una alcista y una bajista. Estas velas tienen un cuerpo muy grande y no tienen mechas o son muy cortas. Cuando estas velas aparecen, indican que la tendencia lleva mucha fuerza, ya sea alcista o bajista. Por ejemplo, este gráfico que tenemos acá, donde tenemos una tendencia bajista y aparece una vela Marubozu bajista, la cual hace que la tendencia bajista siga con mayor fuerza. Ahora veremos los patrones de velas complejas. Estas son formadas por dos o más velas. Comenzamos con las pinzas en el suelo o twister bottoms. Esta formación tiene una vela bajista y una segunda vela alcista. El cuerpo de las velas son similares y el largo de la mecha inferior también es de similar tamaño. Cuando aparecen al final de una tendencia bajista son un buen indicativo de una posible reversión a mercado alcista, como lo vemos aquí en el ejemplo. Ahora veremos las pinzas en el techo o twister top, la cual está conformada por una primera vela alcista y una segunda vela bajista. El cuerpo y las mechas son de similar tamaño y cuando aparecen al final de una tendencia alcista es un buen indicativo de una posible reversión a mercado bajista. Aquí tenemos un buen ejemplo de una gráfica real donde teníamos un mercado alcista, aparecen un par de pinzas en el techo y el mercado se da la vuelta a tendencia bajista. Ahora tenemos la vela envolvente bajista o bearish engulfing, donde la segunda vela envuelve por completo a la primera. Dependiendo de dónde aparezcan estas formaciones, puede ser un buen indicativo de una posible reversión hacia mercado bajista, tal y como lo vemos aquí en el ejemplo, donde la vela bajista marcada con la flecha amarilla envuelve por completo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas anteriores. Seguimos con la vela envolvente alcista, bullish engulfing, donde la segunda vela envuelve por completo a la primera. Dependiendo de dónde aparezca esta formación, puede ser un buen indicativo de una reversión hacia mercado alcista. Aquí tenemos un ejemplo donde teníamos una tendencia bajista y nos
aparece una vela envolvente alcista que envuelve por completo las últimas dos velas. Después de eso, el mercado se da la vuelta y sigue en tendencia alcista. Ahora tenemos el harami alcista, también llamada bullish inside bar. En esta formación, la primera vela se le llama vela madre y la segunda vela se le llama vela hija. Dependiendo de dónde aparezcan, pueden ser un buen indicativo de un posible cambio de tendencia, como en este ejemplo, tenemos un cambio de tendencia bajista hacia tendencia alcista. Seguimos con la vela harami bajista o bearish inside bar, donde también la primera vela se le llama vela madre y la segunda vela se le llama vela hija. En este ejemplo tenemos una tendencia alcista, aparece una formación harami bajista y después de eso el mercado se da la vuelta hacia un mercado bajista. La siguiente es una formación de tres velas, llamada estrella vespertina o evening star. La primera vela tiene que ser una vela alcista. La segunda vela, la vela en medio, puede ser una vela de indecisión o una vela bajista. Y la tercera vela tiene que ser una vela bajista. Es un muy fuerte indicativo de una posible reversión hacia mercado bajista. Tenemos un excelente ejemplo donde tenemos una tendencia alcista, se presenta una formación de evening star y el mercado se da la vuelta a tendencia bajista. Seguimos con la formación estrella de la mañana o morning star, que también es de tres velas. La primera es una vela bajista. La segunda vela, la del medio, tiene que ser una vela de indecisión o vela alcista. La tercera vela tiene que ser una vela alcista. Y es un muy fuerte indicativo de una posible reversión hacia tendencia alcista. Un muy buen ejemplo de una formación de Morningstar, donde veníamos en una tendencia bajista, se da la formación de Morningstar y después se da un cambio de tendencia hacia tendencia alcista. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.